Buenos días a todos. Bueno, sobre la presentación de hoy, empezar por la iniciativa Batera. Batera es, dentro del Gobierno vasco, la iniciativa de convergencia y se aprobó en 2015-2016 y supone la convergencia de la IT de todas las entidades del Gobierno vasco. Todas esas entidades forman parte de Batera y quiere decir que todo el mundo educativo, de justicia, de salud, de administración general y todas las entidades del Gobierno vasco van a converger en un plan de convergencia que se basa en una visión de servicios comunes, donde esos servicios comunes se articulan en base a las salas técnicas, con el objetivo de dotarnos del mínimo de salas técnicas, que en concreto son 2, una visión común de comunicaciones y seguridad, una visión común de puesto de trabajo gestionado en la visión más clásica que en las organizaciones se da, y luego una serie de servicios comunes o corporativos, que ahí hablamos de la visión común de hosting, la visión común de IaaS, la visión común de servicios colaborativos Office 365, aspectos como la movilidad, variaciones del puesto de trabajo hacia la movilidad y la seguridad del mismo. Entonces, este marco de servicios se está llevando a cabo con una visión de proyectos de provisión y proyectos de convergencia. La idea es que todos estos servicios se consuman y se están consumiendo en base a un catálogo, y ese es el plan de convergencia. Sobre este plan hay un modelo de convergencia, bueno, donde se hace un seguimiento de todo este plan. La dificultad o la presencia con respecto a la ponencia es, en la convergencia, pues diríamos la madurez para llegar al servicio, pues se está intentando conseguir en Batera, ¿no? Pero la realidad es que cada una de las entidades en estos planes de convergencia, pues la visión de gestión IT y operaciones es muy distinta, ¿no? Entonces, un poco la idea es que sacamos un poco las conclusiones que tenemos respecto a este ejercicio que nos gustó. Fue un proyecto bastante guapo, la verdad, en el cual las diferentes partes salieron bastante satisfechas, se consiguieron los objetivos que se tenían cuando se lanzó el pliego. Y lo primero es que un proceso de convergencia no debería enfocarse solo en la integración de herramientas, sino, y lo más importante y lo más interesante de este proyecto era ver también que la capacidad de la gestión sea un objetivo propio de estos procesos de convergencia. Tomar la opinión de usuarios finales para poder conseguir esas particularidades que las herramientas en sí a veces no lo contemplan. Y muy importante también, o sea, no vamos a buscar inventar la rueda. Si ya hay herramientas o entidades que certifican que determinada herramienta tiene determinadas capacidades, pues no preguntemos sobre esas capacidades, pues lo que estamos haciendo es pues, hacer un esfuerzo que ya alguien lo ha hecho antes por nosotros, ¿no? Y por último, realizar, lo que comentaba, utilizar las funcionalidades propias de las herramientas certificadas por un tercero para implantar las mejores prácticas. Si alguien ya inventó la rueda, si alguien ya hizo ese estudio, vamos a usarlo y no trabajemos más en eso, enfoquémonos más en aquellas particularidades, en aquellos casos especiales. A día de hoy la herramienta nueva está ya en Batera, se están modelando todos los servicios en Batera, y lo que está costando mucho es la visión de transformación de entidades a servicios y cómo se incorporan las distintas entidades a los servicios. Aquí hay un esbozo, pero la verdad que la medición de luego de la realidad del nivel de transformación, y si la transformación es pequeña o grande en el uso de los servicios, es otra cosa que bueno, es un poco donde estamos ahora. Muchas gracias. Gracias.